En este domingo recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. ¿Te imaginas un mundo en donde todos seamos hermanos de verdad y no de palabra, y en donde todos nos sintamos hijos de Dios? ¿Te imaginas un mundo en donde todos elevemos nuestros corazones a nuestro Padre para decirle que lo necesitamos de verdad, y en donde nos amemos de corazón, con libertad, sin miedo, sin imposiciones, sin obligación, sin culpa, y solo con un amor desinteresado? ¿No crees que ese es el sueño de Dios Padre para con cada uno de nosotros? ¿No crees que ese será el mundo venidero, aquel mundo que deseamos en el corazón? A veces yo lo pienso, a veces lo sueño, porque soñar lo que sueña Dios hace bien, porque uno entra en la misma sintonía de Él. Uno se engancha, por decir así, en la misma onda, y entonces todo cambia y el espíritu de algún modo se renueva. ¿Te imaginas una familia, una comunidad, un barrio, un país, un mundo en donde el domingo sea verdaderamente un domingo, el día del Señor? Qué lindo sería, qué maravilla sería comprender que el reunirnos en comunidad un domingo para celebrar la Santa Misa, para rezar juntos, es de algún modo como ese deseo que tiene tu papá y tu mamá de que se reúnan todos sus hijos a comer juntos para seguir descubriéndose mutuamente, para amarse. Ir a misa tiene algo de eso, es reunirse a escuchar y alimentarse, es alimentarnos de lo que nos dice Jesús, es alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, para seguir caminando, para nutrirnos de lo que nos hace vivir mejor. ¿Pensaste alguna vez qué siente tu papá y tu mamá si ellos te esperaban con la mesa servida y no fuiste? ¿Pensaste alguna vez qué sentiría tu papá y tu mamá si ellos te esperan con la mesa servida y vos elegís hacer otra cosa olvidándote de tanto amor? ¿Qué sentirá nuestro Padre Dios y Jesús si elegimos otra cosa y lo privamos de nuestra presencia en la comida de cada domingo? ¿Qué sentís vos? ¿Te da lo mismo? Algo del Evangelio de hoy tiene que ver con el del domingo anterior y tiene que ver con esto que estamos diciendo. En el fondo, tiene que ver con el modo de entender y vivir nuestra relación de hijos. Jesús, cuando tenía que decir algo profundo, lo decía sin pelos en la lengua, como para que nos quede bien claro y no le demos tantas vueltas. Antes que nada, te recuerdo que la parábola de hoy continúa con la del domingo pasado. Está en sintonía, en donde Jesús les quería hacer entender a los que se creían los primeros y despreciaban a los considerados últimos, que la ecuación no es tan matemática, o por lo menos no tan lineal como a veces creemos o pensamos. Pero lo de hoy es más fuerte todavía, te diría hasta que es terrible para aquellos que escuchaban lo que hoy dice Jesús. ¿Prestaste atención? Te voy a repetir una frase que no puedes olvidártela jamás. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. ¿Te das cuenta de la fuerza y de lo chocante que puede resultar para aquellos que se creen primeros estas palabras? ¿Te das cuenta de lo que significaba decirle a los sacerdotes en ese momento semejante verdad? Ahora no hay que ser sacerdote para considerar que esto también puede cabernos a cada uno de nosotros. No hay que ser una prostituta o un corrupto como lo eran los publicanos para considerar que Jesús nos puede también estar hablando a nosotros, porque siempre el riesgo de creerse
El primero está latente, y ese riesgo nos puede llevar a terminar siendo los últimos, o también el riesgo de decir que sí, convencidos, y después no hacer la voluntad de nuestro Padre. Ese riesgo es de todos, y lo mismo podemos decir al revés, el convencimiento de creerse los últimos y vivir como excluidos de la gracia del amor, olvidándonos que Jesús siempre nos dará una oportunidad hasta el final de la vida, o la posibilidad de haber dicho que no al principio, de habernos revelado y finalmente terminar siendo hijos obedientes. Es de todos también esa posibilidad. Todos corremos esos riesgos y todos tenemos esas posibilidades. Todos corremos el riesgo, todos podemos ser superficiales y pensar que ser buenos hijos es decir rápidamente, sin darnos cuenta, sin discernir, sin pensar, y caer en una respuesta superficial por temor, por culpa, por costumbre, incluso por tradición, por el qué dirán y por tantas cosas más. Pero en el fondo no somos hijos. No lo hacemos como hijos, no lo hacemos por amor. No amamos con libertad. ¿No te pasó alguna vez? Cuidado con esa religiosidad superficial, con la fe de barniz, con la espiritualidad de salón, como se dice por ahí, pero que no es profunda, no es real, no es la de hijos libres. Todos tenemos la posibilidad de ser primeros para Dios, aun cuando en realidad nos comportemos como los últimos. Todos podemos ser considerados últimos para los demás, aun cuando huimos de Dios muchas veces y nos perdimos en el pecado, en el egoísmo, en el materialismo, en la ambición, en la sensualidad, en un mundo sin Dios, sin Padre. Todos tenemos la posibilidad de decir que sí, si alguna vez le dijimos que no. ¡Qué buena noticia! Tenemos la posibilidad de decirle que sí. Qué lindo es saber que hasta una prostituta, hasta el más corrupto de los corruptos, hasta el peor de los peores, tiene la posibilidad de arrepentirse y decirle que sí al Maestro para convertirse en un hijo más, en un santo. ¿No te alegra esta verdad? Qué lindo que Dios sea tan bueno, pero qué triste a veces cuando los hombres somos hijos, pero superficialmente no somos de corazón, y en definitiva no somos tan hermanos. ¿Te imaginas un mundo en el donde vivamos como hijos y nos comportemos como hermanos? Yo todavía sí. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.